muchas gracias a Madrid Subterra y en particular a Armando Uriarte por la invitación a hablar sobre este tema. Hablamos de aprovechamiento energético del acuífero detrítico de Madrid. Antes de entrar en materia, me gustaría señalar que cuando hablamos de energía en nuestro país, y yo creo que en otros también, parece que siempre estamos hablando de energía eléctrica. Y cuando hablamos de renovables, parece que solamente existe la energía eléctrica. Bueno, pues tengamos en cuenta que en Europa el 50% aproximadamente de la demanda de energía se utiliza para climatizar, fundamentalmente para calefactar locales, viviendas, edificios y para climatizarlos. Nosotros podemos pensar que nuestra situación es menos, porque nuestro clima es más benigno. Yo creo que no es cierto. Nosotros tenemos unas demandas de climatización mucho más fuertes y lo que hace 30 años era un lujo, tener aire acondicionado, es hoy en día una necesidad y, por lo tanto, con estas soluciones energéticas derivadas de las energías renovables y fundamentalmente de la geotermia podemos dar solución a estos importantes consumos. Y vamos a hablar de lo que dice el Congreso sobre el aprovechamiento energético del subsuelo. Vamos a hablar del subsuelo, vamos a hablar de geotermia, palabra desconocida. Iremos sobre ello. Y vamos a hablar de redes del agua subterránea como fuente de energía. Nuestra red de agua subterránea no es una red, es todo un auténtico embalse, si se pudiese decir, no, un auténtico almacén de agua que rellena todos los poros que tenemos bajo el subsuelo de nuestra capital y de nuestro territorio. Y bien, si hablamos de aguas subterráneas, muchas veces pienso que el oyente puede desconocer incluso de qué estamos hablando. ¿Cuándo hay un acuífero? ¿Cuándo hay aguas subterráneas? Y eso nos lo va a decir en gran parte la geología. La geología porque de ella va a depender que dispongamos en nuestro territorio, bajo nuestro terreno, en nuestro subsuelo, de unos materiales que sean permeables, por los cuales pueda circular el agua y además que en su base, en su parte inferior, tengan un material impermeable que permita que realmente el agua circule por ese material permeable. Esas son condiciones necesarias para que existan unos acuíferos. Evidentemente, tenemos casi, si podemos señalar, dos zonas muy diferenciadas en España o en la península, como son el oeste, prácticamente en materiales con muchas más dificultades para la presencia de aguas subterráneas y sobre todo en cantidades importantes, y lo que es el centro y el este, que tiene materiales mucho más permeables que en la otra zona. Y por lo tanto, de ello se deriva que existan grandes acuíferos en nuestro país. Aquellos que señala el mapa como amarillos son aquellos en que hay, digamos, elementos detríticos, materiales sueltos, arenas, gravas, también arcillas, es verdad, intercaladas, pero que son materiales, digamos, básicamente terrígenos, de origen terrígeno, es decir, de erosión y sedimentación, mientras que los señalados fundamentalmente en azul son materiales carbonatados, son aquellos que se depositaron, que se generaron, que se crearon en depósitos fundamentalmente marinos y que crean esas calizas, dolomías que conforman gran parte de nuestro paisaje más abrupto. Siguiendo la terminología que hoy en día nos obliga la Directiva Marco del Agua, no definimos ya tanto el acuífero, las unidades hidrogeológicas que en su día se definieron, ni los sistemas hidrogeológicos que en su día, digamos, el Instituto Geológico definió, sino que tenemos que utilizar el término masas de agua, que es una definición de tipo mucho más administrativa, pero bueno, que en cualquier caso nos sitúa que Madrid está en una masa de agua, en unos acuíferos de origen detrítico, es decir, materiales sueltos, de estos que podemos observar en cualquier sitio, sobre todo donde haya una pequeña cantera en nuestro entorno. Lo apreciamos en todos los parques de Madrid y demás, es decir, tenemos material suelto que realmente se puede empapar de agua y realmente está empapado de agua.
Sobre este tema de la búsqueda de aguas subterráneas en Madrid, hay algunos datos históricos que viene bien recordar. Ya por la mitad del siglo XIX hay un pozo llamado el Pozo de Mateu que se ejecuta prácticamente en el centro de la capital. El resultado no fue muy bueno. Ya con mejores estudios, mucho más estudiado el tema, con trabajos del Instituto Geológico, es verdad que se hicieron varios sondeos artesianos en el entorno del Palacio del Pardo, en época de Alfonso XIII. En estas épocas, siglo XIX, comienzo del siglo XX, la búsqueda de aguas subterráneas artesianas, lo que nosotros llamamos urgentes, es decir, que suben a superficie por ellas mismas, por presión, pues era un objetivo importante y además cuando en París ya disponían de aguas urgentes, en España, en Madrid, se intentó hacer lo mismo con el sondeo de Alcalá de Henares. En 1928 se alcanzó la profundidad de 1001 metros. Es curioso ver la foto que figura en el informe del sondeo y de la hoja geológica de Alcalá de Henares, con esa máquina totalmente cubierta por lonas o material similar y que tan solo se ven los tirantes que sujetan la torre de perforación. Curiosamente, en esa época se estaba edificando lo que hoy es en día la sede del Instituto Geológico y Minero de España, y una de las vidrieras, de 4 vidrieras que hay, tiene la columna litológica de este sondeo, una auténtica joya, de una auténtica belleza. Bien, y evidentemente si nos situamos en el entorno de Madrid, dentro de la cuenca del Tajo, que es, digamos, administrativamente de donde tenemos nosotros que depender cuando hablemos de agua subterránea y de acuíferos, nos sitúa el acuífero de Madrid en ese detrítico que, digamos, tiene profundidades importantes, sobre todo en la zona norte. El acuífero de Madrid, sus masas de agua subterránea y demás. Bien, enfocado que tenemos aquí en Madrid este acuífero, este gran acuífero, podemos empezar a hablar de eso que llamamos nosotros geotermia. Geotermia que parece ser, pues no sé, una desconocida, un término extraño, y parece que siempre lo asociamos, si a alguien le suena, a fenómenos violentos de la naturaleza, volcanes, sismos y demás. Bueno, sí, es cierto que la geotermia y parte de la geotermia está relacionada con ellos, pero no podemos olvidar que a lo largo del territorio hay cantidad de aguas termales, balnearios, que son ni más ni menos que los escapes, los rezumes de algún pequeño yacimiento geotérmico. Y eso no significa que tenga que estar hablándose de violencias de nuestro globo. Y el hombre primitivo, que no debía ser tan primitivo, por lo menos en sus conocimientos, aprovechó las cavernas porque veía y observaba que durante el invierno estaban más cálidas que el entorno y durante el verano más frescas. Eso es lo que hace una parte de la geotermia en la cual vamos a hablar. Pero previamente tengo que hablar de esa geotermia más tradicional, que habla de los grandes yacimientos de alta entalpía, y no vamos a entrar en lo que es la entalpía, vamos a dejarlo casi en temperatura, que son aquellos que nos sirven para producir electricidad, porque, digamos, las temperaturas del fluido son superiores a los 150 grados. Pero existen otros que se llaman de baja entalpía, que es simplemente por lo que se llama el gradiente geotérmico, el incremento de temperatura con la profundidad. Tenemos a ciertas profundidades pues temperaturas más que suficientes para ser aprovechadas de forma directa. Esto es lo que se intentó en la Cuenca de Madrid. La Cuenca de Madrid, apenas ningún sondeo, digamos, profundo. Y los sondeos profundos provienen casi siempre del sector de hidrocarburos, no había ningún sondeo profundo, sí había alguno en su parte exterior, sondeo de Tielmes y demás, y se pensó en su día, el Instituto Geológico investigó sobre las posibilidades de que el Cretácico, que es un paquete calcáreo que, digamos, afloraba en la parte externa de lo que es la cuenca, podía estar presente. Cuando se hace el sondeo Pradillo, es el primero que se hace en la cuenca de Madrid, muy cerca de San Sebastián de los Reyes o de Alcobendas, muy cerca de la Nacional 1, pues se ve que el Cretácico tiene muy poco espesor.
Pero se detecta que por encima del Cretácico, en los niveles arenosos, en los niveles de arcosas, del material detrítico, que rellena toda la cubeta de Madrid, existe temperatura, existe agua a gran temperatura en los niveles inferiores. Por eso se plantea la ejecución de sondeos. ¿De qué zona estamos hablando? Fundamentalmente de la zona norte, hasta encontrarnos con lo que llamamos la falla de Colmenar, que es donde aparecen los granitos. Los materiales que nos vamos a encontrar fundamentalmente son arenas, gravas, con intercalaciones de arcillas, y más hacia el sur, digamos del centro de Madrid hacia el sur, lo que nos vamos a encontrar son con materiales mucho más evaporíticos, materiales que hacen que las aguas presentes en ellos pues tengan cantidad de sulfatos, de elementos disueltos, que, digamos, empeora la calidad de estas aguas. Pero lo que sí tenemos es un gran almacén bajo el subsuelo de Madrid y sobre todo en la zona norte, donde se podría explotar directamente para aprovechar el calor de esas aguas. A 2.000 metros, tengamos en cuenta que tenemos del orden de 80 grados, con una productividad de los sondeos importante, del orden de más de 150 metros cúbicos hora, y que podrían ser capaces de suministrar calefacción para redes de distrito, calefacción en barrios enteros, los que se intentó en San Sebastián de los Reyes, la zona de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, y en Tres Cantos en su día, cuando todavía no estaba construido. Y no el gas, calefacciones individuales y todos estos planes se fueron al traste. Eso son otras cuestiones. Pero bueno, en esa geotermia profunda de baja entalpía, esa que digamos aprovecha el gradiente geotérmico, esos 3 grados cada 100 metros, que se va incrementando la temperatura con la profundidad, hay un gran potencial en todo esto que hablamos de la zona norte de Madrid. Pero básicamente ya se conocía que en el subsuelo de Madrid existían aguas con cierta temperatura. De hecho, en la zona norte, en la zona de Fuencarral, existían pozos que en su día estaban incluso suministrando agua para consumo humano, cuando el canal de Isabel II no cubría todas estas áreas. De hecho, esos sondeos, que eran propiedad privada, pasaron después a ser propiedad del canal de Isabel II y, digamos, hay unos cuantos pozos en la zona norte que tienen aguas a temperaturas del orden de 35 grados, 40 grados. Sirven para abastecimiento de Madrid cuando se necesita usar de las aguas subterráneas, pero no tienen un aprovechamiento energético hoy por hoy. Pero lo que sí tenemos que hablar es de esa nueva geotermia que tiene que ver con el subsuelo poco profundo, con los acuíferos, porque realmente con la bomba de calor, con la tecnología de la bomba de calor, podemos sacar rendimiento a aguas a niveles de muy poca profundidad, con temperaturas muy por debajo de lo habitual en el mundo de la geotermia. Por eso hablamos de recursos geotérmicos someros, aquellos que aprovechan el propio subsuelo poco profundo, simplemente realizando lo que sería un intercambio con el subsuelo a poca profundidad a través de sondeos, con el uso de los acuíferos, con el uso del potencial y la estabilidad térmica que tiene tanto el subsuelo como las aguas subterráneas, que normalmente vamos a utilizar tecnologías como la bomba de calor, que tenemos esas temperaturas estables y distintos esquemas como son los esquemas horizontales con sus servidumbres, los esquemas verticales que son los más utilizados porque tienen una tramitación administrativa más sencilla y porque no exigen mucho terreno, o los de agua subterránea, pero además utilizando la bomba de calor, que en la mayor parte de los casos estos sistemas lo van a utilizar, podemos suministrar a los edificios calor y frío. Calor en la época de invierno y frío en la época de verano, con una misma máquina. Y además se puede hibridar con otras fuentes energéticas convencionales o, digamos, renovables. Y además el subsuelo tiene toda una posibilidad de almacenar calor. Hoy hemos visto cómo en Helsinki una de las grandes potenciales es el almacenamiento térmico. En España, almacenamientos energéticos es una asignatura pendiente y
parece que lo seguirá siendo, pero el almacenamiento térmico todavía está ignorado. En el subsuelo, pensemos que nos afectan muchísimas fuentes energéticas. Por lo pronto, lo que es el calor interno de la Tierra, digamos en entornos urbanos, distintas conducciones, etcétera, etcétera. El sol, sin duda, la lluvia, que nos da estabilidad térmica. Pero lo que sí está observado, y en montones de sondeos, en montones de pruebas, es que a 10-15 metros la temperatura del subsuelo es permanente. Es constante las 24 horas del día y los 365 días del año. Esa estabilidad térmica es lo que nos permite que en época de invierno, cuando demandamos calor, robemos del terreno un poco de calor, un poco de temperatura y se lo devolvamos en verano. ¿Por qué? Porque usamos nuestros sistemas para climatizar. En recursos geotérmicos someros hablamos de sistemas cerrados o sistemas abiertos. Los sistemas cerrados son aquellos en que utilizamos un circuito, un intercambiador. En circuito cerrado siempre es el mismo fluido el que pasamos por unas tuberías. En sondeos, horizontalmente, en las propias estructuras de edificación. Bien, los sistemas abiertos son los que utilizan un agua que se va renovando en cada momento. Bien puede ser la captación de aguas subterráneas, la captación de aguas de minas, como ya existen en instalaciones en el norte de España, en los drenajes de obras civiles, similar a lo que estamos hablando de las instalaciones en Moratalaz, pero bueno, podríamos pensar en el Metro de Madrid, que tiene grandes drenajes de agua, bueno, o incluso utilizando la recirculación del aire cuando hay edificaciones complejas en que se lleva renovación de aire de acuerdo con el código técnico. Distintos esquemas, distintas soluciones que en cualquier caso, digamos, nos posibilitan al uso del subsuelo. Pero nosotros hoy queríamos hablar del uso con el agua subterránea, a través de un doblete, un pozo de extracción, uno o varios, y un pozo o varios de reinyección de agua. Y eso en nuestros sistemas, digamos en Madrid, se podría hacer perfectamente. Normalmente en España los sistemas, y en Europa y en el mundo, los sistemas más utilizados son los sistemas cerrados. Por eso es por lo que en su momento iniciamos, digamos, una tarea de normativa con AENOR para desarrollar alguna norma en este sentido. En sistemas cerrados la tenemos desarrollada y lo que sí es importante observar que aunque, digamos, no utilicemos el agua subterránea, en cualquier sistema cerrado lo que estamos es intercambiando con el terreno. Pues podemos observar en la tabla cómo cuando tenemos el terreno húmedo, es decir, cuando estamos en la zona saturada, nuestra capacidad de intercambio térmico es mucho mayor que cuando estamos en zona seca. Pero bien, los más utilizados son estos sistemas cerrados porque son mucho más ágiles, son mucho más versátiles, aunque requieren mayor número de perforaciones y, por lo tanto, en ese sentido son más costosos. No tienen mantenimiento. A diferencia de los sistemas abiertos, que es de lo que queremos un poquito hacer mención hoy, porque utilizarían el agua subterránea, el agua del subsuelo, el agua de nuestros acuíferos, como es el caso de Madrid, que lo tenemos a poca profundidad. Y que se podría utilizar perfectamente extrayendo agua y volviendo a reinyectar el agua una vez que se le ha cambiado las condiciones térmicas. Eso lleva una tramitación administrativa que desgraciadamente es traumática, lenta y desesperante. Con la Confederación tenemos que realizar esos trámites y realmente no podemos presumir que sea la administración más ágil en cualquiera de estos momentos. Pero en cualquier caso, esos sistemas abiertos tienen un potencial mucho más elevado que los sistemas cerrados. ¿Por qué? Porque simplemente depende del salto térmico que le imprimamos y del caudal que podemos intercambiar. Y eso realmente en las condiciones, digamos, de productividad que tienen los sondeos que se pueden realizar en la Cuenca de Madrid es unas cifras importantes. Eso sí, tienen su mantenimiento y, por lo tanto, ¿para quién se aconsejan? Pues para grandes usuarios, sistemas, digamos, de distrito, edificios grandes, edificios públicos, y realmente sería un potencial importante. Apenas con dos sondeos, uno de extracción y otro de reinyección, que pueden ser incluso reversibles, se puede resolver un problema de un edificio o de un grupo de edificios notable, siempre mientras que los sistemas cerrados pues necesitaríamos un montón de perforaciones, aunque son mucho más sencillas de ejecutar y de mantener.
Bien, y esto es lo que hay en Madrid. Tenemos además un apoyo grande por parte de la Administración autonómica y desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas, a través de la Fundación de la Energía, ha hecho todos los esfuerzos que ha podido en este sentido. Y yo creo que de ahí nace un poco, digamos, esta institución que es Madrid Subterra, de lo que ahí se ha generado en Fenercon y a través de la Dirección General de la Energía, quien hay que, digamos, señalar como auténtico artífice de lo que hoy en día podemos ver. Grandes proyectos muy interesantes de energía geotérmica que se están desarrollando en la Comunidad de Madrid, y que no olvidemos que la geotermia es una energía gestionable, que la disponemos de ella 24 horas al día, 365 días al año, que no depende en absoluto de las condiciones climáticas, que es respetuosa con el medio ambiente, que tiene posibilidades de ser sostenible en el tiempo, que es verdad que requiere una cierta inversión inicial, pero los bajos costes de mantenimiento nos permiten tener unos costes auténticamente competitivos como energía térmica y como energía incluso para producción de energía eléctrica, pero eso sería otro caso, que todos los riesgos que tiene son absolutamente minimizables y que se pueden controlar, y que realmente es un recurso que tenemos aquí, que podemos utilizar y que simplemente necesitamos sortear estas dificultades administrativas que en estos momentos afectan sobre todo a los sistemas abiertos con agua subterránea. Y nada más, muchísimas gracias.